vamos a hablar sobre sanidad del alma. Diga conmigo, sanidad del alma. Porque sin duda alguna, cualquier persona que ha pasado por un hecho doloroso, traumático, manifiesta algo que en la ciencia han denominado trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? Es un trastorno psicológico que ocurre como consecuencia de haber sufrido un dolor, pero diga conmigo, crónico. Todos tenemos dolores en cualquier momento de nuestra vida, pero para que haya un estrés post-trauma, el dolor tuvo que haber sido crónico, impactante, inesperado, que sobrepasa la capacidad del individuo. Entre estos traumas catalogados, clasificados, que pueden dejar un estrés en la persona luego de haber recibido el trauma, están los siguientes. Por ejemplo, cuando la persona ha sido secuestrada. Ese es un acontecimiento en su vida que, aunque salga del secuestro y esté a salvo en casa, va a sufrir de lo que hoy hemos llamado estrés postrauma. Los accidentes de tránsito, las violaciones, el acoso sexual infantil, guerras, tortura, robos violentos, catástrofes y desastres naturales. Ser testigo de hechos muy violentos, una muerte violenta, una ejecución, una explosión, quizás viste a alguien que murió quemado y no lo pudiste ayudar. Son dolores y acontecimientos con un alto impacto de dolor crónico. La pérdida inesperada de una persona muy cercana, esa pérdida que estabas hablando con él o con ella en la mañana y ya al mediodía te dijeron que se murió. Esa pérdida inesperada que te deja completamente desencajado y en estado de shock. También aquellas personas que son diagnosticadas con enfermedades graves y terminales. En esa clasificación, todo ser humano sin importar la fe que profese, sin importar lo cristiano que sea, sin importar la gran fe en Dios que tenga, todo ser humano que pase por algún acontecimiento como los descritos anteriormente, va a sufrir de algo que se llama estrés postraumático. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que me ayudan a identificar si yo en mi vida he sufrido de este estrés postrauma y ni me di cuenta, no busqué ayuda, no supe ni cómo lo superé, o todavía hace años que pasó ese hecho de dolor crónico en ti y todavía arrastras con ese dolor, esa herida, esa culpa, esa rabia o esa frustración? No todos en los momentos dolorosos de nuestra vida nos ocupamos de sanarlos, sino que más bien preferimos evitarlos, ignorarlos y tratarlos de echar en la gaveta del olvido, ¿sí o no? Pero vamos a ver cuáles son esos síntomas en los que quizás tú puedas presentar o haber presentado en algún momento de tu vida algún tipo de estrés luego de un trauma. El primer síntoma que podemos hablar se llama síntomas de reexperimentación del trauma, es decir, me pasan cosas que me llevan a revivir lo que pasó. En un intento de procesar el dolor del trauma, la persona queda por unos minutos o segundos inmersa en ese acontecimiento como si le estuviese pasando otra vez. No sé si conoce a alguien con un caso así.
De repente está llevando a cabo una actividad normal, pero se queda paralizado, se queda frisado por unos segundos o minutos, y en ese momento de parálisis la persona está reviviendo lo que le pasó. Eso es uno de los síntomas que puedes experimentar cuando estás lleno de estrés luego de haber vivido el trauma. Si esto te ha pasado alguna vez, es decir, algo te pasó que no resolviste, y que aunque hayan pasado años, días y meses, de repente en algún momento sientes que lo vuelves a vivir. El siguiente síntoma es el síntoma de la pesadilla. Luego que una persona tiene un evento traumático en su vida, ya pasó, pero quedaron las pesadillas o quedaron los sueños relacionados al acontecimiento. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes una constante pesadilla con algo? Una constante, un sueño oscuro que te provoca palpitación, agitación y te lleva como a revivir el pasado. Es probable que haya un dolor dentro de ti que en algún momento viviste, que fue crónico, que te sobrepasó, pero nunca trataste. El tercer síntoma es no poderse sacar de la cabeza lo que pasó. Pastora, ¿qué quiere decir esto? Que yo guardé el dolor y no lo sané, sino que lo estoy evitando, guardando, tratando de olvidar, o lo estoy tratando de superar de una manera equivocada. Es importante resaltar y conocer que cualquiera de estos tres síntomas son disparados por determinada hora del día. No son siempre, diga conmigo, no son siempre. No son las 24 horas del día. Entonces, pastora, ¿cuándo surge el síntoma? En días específicos. Por ejemplo, el aniversario del trauma. Hoy estuviese cumpliendo año. Hoy, un día como hoy, pasó el accidente. Un día, ¿sí me explico? Estos síntomas de estrés post-trauma se reviven en fechas, lugares y con personas determinadas y específicas. ¿Te ha pasado quizás alguna vez que tú dices, no me gusta pasar por ahí porque lo revivo? No quiero encontrarme a esa persona porque cuando la veo me hace recordar, revivir. Son situaciones, lugares, personas y objetos específicos que sirven como detonantes para que los síntomas de ese trauma afloren y dañen. Existe también el síntoma de la activación. Es el síntoma de estar siempre en constante alerta. Lo sufren mucho las personas que han sido secuestradas, golpeadas o han tenido maltrato físico en casa. Y también está el síntoma de la evitación. Evito a toda costa todo lo que me pueda recordar ese acontecimiento tan doloroso. Mis amados, siempre que trates de evitarlo, cada día estás más lejos de la cura. ¿Me está entendiendo? Cada uno de estos síntomas nos alejan de la libertad, nos alejan de la cura, nos alejan de la liberación del dolor. ¿Cómo así, pastora? ¿Cuál es la solución? Pastora, ¿cuál es la salida? Yo quiero curarme, yo quiero sanarme.
Yo quiero recordar esto, pero no sentir angustia, ansiedad, dolor y depresión. Mientras lo que te pasó lo sigas recordando con angustia, depresión, quizás amargura, culpabilidad, entonces quiere decir que ahí ese dolor no ha sido curado. Y un dolor que no ha sido curado es un cuerpo que se está enfermando, es una mente que se está enfermando, es un ser humano que está preso en una cárcel. Pero la buena noticia es que Jesús de Nazaret tiene la llave y tiene la cura para todas nuestras heridas, para todos nuestros dolores, para todas nuestras cárceles espirituales. Él tiene la llave. Amén. Fíjate bien si hay cura. Y vamos a hablar de la cura. Si hay cura. Dice, importante, luego de saber los síntomas, las consecuencias de no buscar una cura a tiempo. ¿Sabías que los profesionales dicen que luego de vivir un estrés postrauma, de 0 a 6 meses, la persona ya debió haber avanzado un 50% de la cura y de la superación y el avance en su vida? Es normal sentirse traumado, es normal sentir esto, pero hasta cierto tiempo, diga conmigo, hasta cierto tiempo. Porque hasta en la palabra de Dios está reflejado que debe haber un periodo de luto. Pero diga conmigo, un periodo, no una vida. Tú tienes que saber discernir, aprender e identificar que ya ese tiempo de dolor ya tuvo que haber pasado. Y si aún no ha pasado, buscar ayuda antes de que el estrés postrauma se vuelva crónico. ¿Estamos aquí? ¿Qué consecuencias puede traer que no busquemos ayuda a tiempo? La primera de ellas es que la imagen de la persona se vuelve muy negativa. Vas a pasártela reprochándote y culpándote por lo que pasó o culpando a otros. Luego de que tienes un evento postraumático, tú dices, yo he debido decirle que no fuéramos. Yo no hubiese ido. Yo sentí no ir. Pero si yo hubiese hablado, si yo hubiese llegado, si yo hubiese hecho algo, ¿sí o no? Después del trauma, la persona le cambia la imagen de sí misma. Se llena de culpa, de depresión, de angustia. Se culpa a sí misma o culpa a otros o culpa a Dios por lo que pasó. ¿Dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas? La siguiente consecuencia es que la visión que tienes hacia el mundo sufre un cambio drástico. Ya el mundo dejó de ser seguro para ti. Pierdes la confianza. Diga conmigo, pierdo la confianza. Te cuesta hasta creer y confiar en Dios, porque tú dices, si Dios permitió que muriera mi esposo, también puede permitir que se muera mi hijo. Si Dios permitió que muriera, si Dios permitió que pasara, también va a volver a pasar. Los traumas en nuestras vidas nos roban la confianza en Dios, en las personas, en nosotros mismos. Ya pensamos que el entorno no es seguro para nada. Te vuelves una persona fatalista, pesimista, con una visión muy oscura de la vida por lo que te pasó. Piensas que la vida no te va a volver a sonreír. Piensas que no te vas a volver a casar. Piensas que no vas a volver a florecer. Piensas en un modo de vida oscuro, pesimista, sin flores, neutral. Todo te da igual. Se pierde el sazón por la vida y el ánimo por vivir. Y por último, en circunstancias normales,
Cuando estamos sometidos a situaciones de estrés, nuestro cuerpo segrega esas hormonas que nos hacen sentir estresados, pesados, cansados. Pero cuando lo estás viviendo y cuando termina ese momento, ese acontecimiento, esos niveles hormonales deberían bajar. Pero cuando tú estás sometido, esclavo y encarcelado a ese estrés post-trauma, esos niveles hormonales no bajan. Se mantienen arriba como si siguieras viviendo esa misma situación dolorosa. Es normal que el primer mes, el segundo mes, los primeros meses, tú puedas sentirte así. Lo que no es normal es que te quedes sintiéndote así dentro de esa cárcel que por años te persiga. ¿Me está entendiendo? Lo que no es normal es que haya pasado 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, 20 y todavía hay un recuerdo doloroso que duele, que revive, que revienta y que no te deja ser libre. Eso no es normal, porque Jesús vino para que tú fueras verdaderamente libre de todo trauma que haya quedado en tu vida después de haber vivido un crónico dolor. Hay personas que le ha tocado vivir cosas duras, rudas, dolorosas. Personas que le has tocado presenciar ver morir a su ser querido sin poder hacer nada, desangrándose en el piso. Hay personas que en Venezuela les ha tocado ser secuestrados y ver cómo han matado a un familiar para sacarle dinero o información, ¿sí o no? Tenemos que ponernos en los zapatos de quien le ha tocado vivir una situación así y entenderlo, ayudarlo, decirle que sí hay cura. Y voy a hablar de la cura. Una de las terapias más efectivas. Pastora, ¿necesito terapia? Sí, necesitas terapia. Pastora, yo pensé que solo orando el trauma iba a salir. La oración forma parte del conjunto de la cura. Pero cuando tú sepas de alguien que sufre un evento postraumático, un evento traumático, ¿qué tienes que hacer? Buscarle ayuda. Y ayuda profesional. Ayuda de personas que sepan lidiar con esto. Una de las experiencias dentro de la ciencia es la terapia cognitiva, que consiste a través de conversaciones ayudarle a la persona a reconocer. Ayudarle a reconocer. ¿A reconocer qué? A reconocer que no fue culpable, a reconocer sus sentimientos oscuros, pesimistas, a reconocer lo que le pasó, a aprender de lo que le pasó y a transformar el dolor en una experiencia. Esa es una de las terapias muy usadas. Y la terapia muy usada también, llamada la terapia del enfrentamiento al estímulo temido. Miren, no hay peor terapia que usted le pueda meter a su vida que la terapia del olvido. El olvido no existe. ¿Acaso usted podrá olvidar que su hijo murió en sus manos? ¿Acaso usted podrá olvidar que vino un fenómeno natural y se llevó su casa y usted quedó sin nada, nada más con la ropa que tenía? Acuérdate que estoy hablando de dolores crónicos. El resto de los dolores se sanan, se olvidan.
se transforman. Pero un dolor crónico como una violación, ¿podrá olvidarse? ¿Podrá olvidar a aquella niña que su papá la violó o que su padrastro la tocó? No hay peor terapia que le puedas dar a tu vida que la terapia del olvido. Si hubo en tu vida un dolor y tú lo metiste bajo la alfombra para evitarlo, para olvidarlo, pensando que con el olvido iba a morir, es todo lo contrario. El olvido infecta y hace que la herida se vuelva más profunda. Y tercero, oído, la terapia de la confrontación de lo que quiero evitar. Hay que confrontarlo, hay que aceptarlo, hay que pasar del shock a la aceptación. Hay que decir, es verdad, me pasó. Es verdad, ya no está. Es verdad, ya no volverá. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice que la verdad es lo que te hace verdaderamente libre. Ven a Jesús si necesitas que Él sane tu corazón roto. Pon tu mano en el corazón y repite conmigo: Jesús, vengo ante ti para que sanes mi corazón roto, para que perdones mis pecados y hagas de mí una nueva persona. Yo me perdono y te pido perdón a ti por fallarte, por pecar, por herirte, por vivir alejado de ti. Y perdono a todos los que me han hecho mal. Perdono a mi agresor, sea que esté vivo o que esté muerto, sea que se haya arrepentido o no, lo perdono. Lo dejo libre de mi ser y te pido que empieces en mí una sanidad interior profunda, completa, irrevocable, en el nombre de Jesús. Amén.